en su aspecto. Pero parafraseando a Hipócrates, Hipócrates decía, ¿no? Si puedes aliviar el dolor, te parecerás a Dios, decía él, ¿no? Alivia el dolor y serás Dios. Durante muchos años, la parte del estudio del dolor estuvo siempre sesgada y relacionada, ubicada en la parte de patología, ¿no? Porque se consideraba que el dolor era una situación patológica, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Sí, ok. Esta misma presentación yo la voy a dejar grabada, pero lo voy a grabar en otro medio y después ya lo voy a subir, digamos, a la nube correspondiente. Entonces, como decía, cura el dolor y serás Dios, decía Hipócrates. El dolor siempre ha sido puesto un enigma muy importante. Cuando ya se fue avanzando sobre el estudio de la fisiología del sistema nervioso, entonces uno se da cuenta de que el dolor, o si uno es más específico, la nocicepción, pasa a ser parte de todos los argumentos fisiológicos que hacen de que el cuerpo se mantenga pues saludable, ¿no? O sea, el cuerpo como que anticipa que puede haber un daño tisular potencial o efectivo, ¿no? Que vaya a ocurrir. O sea, si yo voy calentando mi mano, tiene que haber un punto de inflexión en donde yo retire la mano. Entonces, aparece ese concepto de la nocicepción. Y por eso que el capítulo de hoy, en fisiología del sistema nervioso central, en neurofisiología, que es un capítulo muy importante, muy interesante, es el dolor, ¿no? Pero lo vamos a tomar desde el punto de vista fisiológico que se llama nocicepción. Ya con la corriente, con la aparición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y los cambios en la terapia, imagínense cuando yo termino la carrera, los pacientes con cáncer eran tratados con ibuprofeno y se saltaban hacia los opioides y pues se le daba opioides muy fuertes, ¿no? Entonces no había un camino intermedio, o sea, el tratamiento del dolor, evidentemente, debido a la ignorancia que teníamos de las bases fisiológicas, era demasiado radical, o le dábamos cosas que no servían, como un paracetamol o un ibuprofeno, no le iba a calmar los terribles dolores que a veces existen pues en los procesos como el cáncer, ¿no? Entonces, eso ha ido cambiando muchísimo y ya se coloca el estudio del dolor dentro de la fisiología para que los estudiantes tengan acceso a estos conceptos rápidamente. Por eso para mí es más importante. ¿Por qué? Todos ustedes van a tratar dolor en algún momento. Todos ustedes. Lo más frecuente es el dolor inflamatorio, que es la segunda clase que les voy a dejar grabada. Hoy día no la vamos a hacer, la vamos a hacer la otra semana, pero ya la voy a ir dejando grabada si tengo tiempo en esta semana para que ustedes la puedan ver, porque es importante que también sepan ustedes la fisiología del dolor inflamatorio. No de la inflamación, que a lo mejor la podemos ver en otra clase, fisiología de la inflamación. Doctor, la inflamación no es patológica. No, los procesos de inflamación previos están dentro de la fisiología, dentro de las cautelas normales que hace el cuerpo humano, ¿no? Muy bien, entonces, nosotros hemos sido miembros fundadores de la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor y somos miembros todavía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿no? Hemos hecho varias investigaciones, después ya migró mi interés hacia pues una enfermedad muy difundida que había en el Perú en esa época, que fue el Helicobacter pylori, pero el dolor siempre ha sido la parte transversal. Nosotros somos testigos y fundadores de los primeros servicios especializados para el tratamiento del dolor. Ahí el primer servicio fue realizado en el hospital de policía con el doctor Raimundo Cordero y la doctora Mari Berenguel, ¿no? Distinguidos colegas, amigos míos, que ellos fueron los que fundaron el primer centro especializado para el tratamiento de dolor. En esa época pasábamos por la tragedia del terrorismo y había muchos soldados, policías, personas en general mutiladas que tenían dolores crónicos, dolores de miembro fantasma, y así se crea la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor. Después se incorpora el doctor Benjamín Castañeda, que tenía otra asociación paralela. Les digo esto para que sepan de dónde vinieron todas estas corrientes. Y por qué en el mundo ahora es imprescindible que un estudiante de medicina sepa las bases
de lo que es el dolor, porque si no, uno no los puede tratar a profundidad. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿No? Ese es lo primero para enfocar el tema. Entonces, el sistema sensorial, agarro mi lapicito, hace tiempo que no hacía esto, pero bueno, el sistema sensorial está, pues, ¿no? Basado en 5 sentidos externos que los conocemos: Pásame el lapicero el ese. gusto, el oído, el Adentro en la cocina. olfato, el tacto y la visión. El sentido más importante de los exteriores, de los externos de estos 5, es el tacto, ¿no? Es el único sentido vital, ¿no? Si tú pierdes el tacto, como en la lepra, por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, si uno se acuerda de la lepra y todas esas enfermedades que había en esa época, hasta ahora hay, por si No hay acaso, en la ¿no? el Y el Perú cuadradito. tenía leprosodio, el famoso leprosodio de San En Ramón. el cuarto de En la mate lepra hay se una de todos pierde los la pacientes. capacidad de sentir dolor, se pierde primero el tacto grueso, el tacto fino, y evidentemente no llega a alterar la parte propioceptiva, o sea, la persona no se cae, no sabe si sigue sabiendo dónde está su cuerpo, pero ya no tiene tacto, ¿no? Entonces, ahí lo interesante es que en el sistema sensorial se agregan 2 sentidos más: el sistema propioceptivo, que antes se veía como una cualidad del sistema nervioso, y evidentemente todavía el sistema de tacto, ¿no? El tacto. Por eso que al tacto, todo lo referencia al tacto, se le da la denominación, el adjetivo de sensitivo, y todo lo que depende de lo visual, vestibular, gustativo, auditivo, olfativo, o sea, de los otros sentidos, se le llama sensorial, ¿no? Por eso el último capítulo del curso es, pues, la fisiología sensorial de la vista, el olfato y todo eso, que es importante verlo. Pero entonces, en nuestro sistema sensorial completo, tiene 7 sentidos, ¿no? O sea, estos 5 que conocemos todos, más el tacto, superlativo el tacto, ¿sí? Y el propioceptivo. Recuerden que, fíjense, la parte auditiva se ha separado de la parte vestibular porque se considera, pues, distinto, ¿no? Es un sentido que te detecta los movimientos a través del oído, ¿no? Como si tuviésemos acá un sensor de movimiento. El propioceptivo es el que te informa de qué está pasando en todo tu cuerpo, ¿no? Entonces, los artistas propioceptivos son, pues, los gimnastas, todo eso es la propiocepción, ¿no? Y el tacto viene a ser tu relación con el medio ambiente a través de las sensaciones que tenemos en la piel, ¿no? Ahora, lo más asociado al dolor, evidentemente, va a ser el tacto con la propiocepción. El tacto, por razones obvias, ¿no? Los golpes, las lesiones se van a dar en la piel inicialmente. Sus repercusiones van a estar en el aparato locomotor, o sea, en el músculo, en las articulaciones, los tendones. De ahí su implicancia con el propioceptivo. Si una persona tiene una afectación, por ejemplo, en el sistema, en el sistema muscular, eso será, pues, un dolor muscular. Si han tenido ustedes una, qué sé yo, pues, una contractura, un calambre, ese es un dolor que afecta el sentido propioceptivo. Pero si se han quemado la mano, eso viene a ser una afectación de tipo táctil. O sea, lo táctil y lo propioceptivo se asocian mucho hacia a la aparición de este concepto que es de la nocicepción, ¿no? Que es fisiología. Esta parte es muy fisiológica, ¿no? La artritis reumatoidea, la inflamación de las articulaciones, que afecta la movilidad de los miembros. Obviamente eso está dentro de lo propioceptivo. Entonces, si el sistema sensorial tiene estos 7 sentidos y hay 2 que están muy vinculados a mantener la homeostasis del dolor, entonces vamos a profundizar en eso. ¿A qué se denomina propiocepción? Bueno, ya Sherrington, es S-H-E-R-R, ¿no? Está mal escrito ahí, pero no importa. Sherrington, en 1906, un gran neurólogo, neurofisiólogo, decía, la propiocepción es esta capacidad consciente e inconsciente de que sabemos que nuestras articulaciones están y los músculos están haciendo palancas para poder estar en determinada posición, ¿no? Ese es así, ¿no? No solamente el asunto del equilibrio que está en el oído, sino el saber dónde está mi rodilla en este instante, dónde está, pues, mi brazo, mi hombro, etcétera. Esa es la propiocepción. Como esto implica movimiento, implica, pues, muchos otros órganos que pueden ser pasibles a inflamación, es importantísimo en el dolor, ¿no? La propiocepción, al igual que la nocicepción, tiene un arco reflejo, solamente que este arco reflejo te va diciendo cómo contraer y relajar el músculo para mantener la postura, ¿no? Entonces tenemos que recordar de nuestros estudios de histología
cómo es el músculo. Bueno, nosotros también hemos hecho un poco de músculo estriado en Fisiología 1, ¿no? Entonces, en los tendones está el órgano, un órgano que nos revela el estiramiento, que es el órgano tendinoso de Golgi, y a través de eso sale una neurona sensitiva que le indica a la médula espinal cómo está la contractura o qué posición debo tener del músculo, ¿no? Para evitar que el músculo se agote o se rompa o que tenga algún problema. De ahí que las rupturas tendinosas sean tan dolorosas o los desgarros musculares sean sumamente dolorosos, ¿no? Son como un balazo, doctor, me he sentido muy mal. Entonces, esto está relacionado muy fijamente, este arco reflejo está muy relacionado a la propiocepción y está relacionado al dolor propioceptivo, ¿no? Al dolor propioceptivo. Entonces uno se da cuenta hasta cuándo su músculo está aguantando, hasta cuándo su tendón va a soportar, ¿no? Entonces la neurona sensitiva se asocia con una interneurona dentro de la médula. Esta interneurona le hace, pues, le manda una señal, una sinapsis a la motoneurona, a la neurona motora, y esa motoneurona lo que va a hacer es inhibir o estimular y contraer el músculo de acuerdo a las circunstancias, a lo que requiera, pues, el cuerpo. Y este arco reflejo de la propiocepción, que en algunos seminarios nosotros lo vimos, cuando estábamos estudiando en Fisiología 1, y les decía yo que acá había, pues, en esta zona de las interneuronas es muy importante, porque ahí uno puede aplicar ciertos conceptos para disminuir el dolor, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde actúa, por ejemplo, el famoso paracetamol, ¿sí? Estimulando unos canales, unos receptores específicos de cannabinoides, o sea, de lo que nosotros conocemos como la marihuana, ¿no? Que dicho sea de paso, ahora con la liberación del uso médico de la marihuana, están apareciendo una serie de medicamentos, entre comillas, porque a veces no necesitan receta, que se inhalan para calmar este tipo de dolores. Eso se los comentaré ya en alguna otra oportunidad. Bueno, esto es más conocido, ¿no? Cuando hacemos nosotros el recuerdo del arco reflejo del tacto, tenemos terminaciones nerviosas en la piel de diferente tipo. Las más abundantes son las terminaciones libres, a las cuales se les suele llamar los receptores de nocicepción propiamente dichos, ¿no? Antes eran simplemente terminaciones libres de dolor, y hay algunos que se modifican un poco para la presión, como Meissner, Pacini, Krauss para el frío, Ruffini un poco más para el calor, ¿no? Todo eso informa a una neurona sensitiva, ¿sí? Esta neurona sensitiva va hacia el asta posterior, acuérdense lo que les decía, la médula siente por atrás y se mueve por adelante, era la regla mnemotécnica. La interneurona, otra vez tan importante, con los neurotransmisores que hay en este lugar, uno ha aprendido a modular esa función para que pase o no pase, pues, toda la sensibilidad, ¿no? Esta sensibilidad va a ascender hacia el cerebro para uno darse cuenta del dolor, y ahí es donde uno actúa para que no le duela tanto. Pero en este caso, lo que me interesa es que este arco reflejo no solamente vaya hacia las partes superiores del sistema nervioso, sino que registre un evento fisiológico hacia la motoneurona para algún movimiento, ¿no? Entonces te pincha en la mano y tú retiras la mano, o te quema la mano y la retiras. Esto lo conocemos. Entonces, vemos cómo la propiocepción y la nocicepción tienen vías comunes, tienen formas fisiológicas comunes. El cuerpo siempre es muy ahorrador de procesos fisiológicos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es ir acondicionando estos conceptos hacia cómo mantengo la homeostasis álgica, o sea, del dolor. No es normal que me esté doliendo, pero tengo que estar informado si es que en mi cuerpo por ahí hay alguna situación, que se me está inflamando la rodilla, o que estoy, pues, sentado mucho rato en algún sitio que me va a generar una lesión en la piel de los glúteos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sistema tenemos el sistema de mantener el cuerpo en movimiento y en equilibrio, se llama sistema sinestésico, ¿no? Y el sistema que depende del oído se llama sistema vestibular. Ese es el que me mantiene el equilibrio, mientras que el otro me mantiene la propiocepción. ¿Cómo me voy dando cuenta? Con la nocicepción, o sea, con estos mensajes que me dicen que todo está yendo bien. La propiocepción me dice cómo está mi cuerpo, y la nocicepción me dice si lo que yo estoy haciendo para mantener la postura de mi cuerpo se está manejando en los niveles normales y no voy a tener riesgo de dolores, ¿no? Una cosa así. Entonces, en la piel tenemos los receptores del tacto, que ya les he mencionado y ustedes en estudio de histología los conocen.
pues terminaciones libres, los de Merkel, los de Pacini, los de Ruffini y todas las terminaciones que se encontraron en sus debidos momentos de investigación. En los músculos están los usos neuromusculares que vienen a fijarse o a darse cuenta sobre la tensión que existe en el músculo, y en los tendones, como ya hemos dicho, los órganos de Golgi, que también son pues receptores de estiramiento, ¿no? En las articulaciones se han encontrado terminaciones libres, por eso que el dolor articular es muy fuerte, pero también hay corpúsculo de Ruffini. Por eso es que cuando de las primeras cosas que uno aprende, que cuando una persona tiene una inflamación en la articulación se pone caliente, ¿no? Se pone caliente. ¿Sí? Hay órganos de Golgi y corpúsculo de Pacini, porque evidentemente también tiene que haber receptor de la presión ahí. Esto va a hacer estos arcos reflejos para modificar la postura en la propiocepción, pero también tiene que ascender a los niveles superiores, hacia el tálamo sobre todo, y ahí a la corteza, para darnos cuenta dónde nos está doliendo y qué grado de dolor estoy teniendo, ¿no? La propiocepción me indica, es la percepción de la posición, y la nocicepción me indica si es que todo está bien o no, si es que está yendo bien o no. Entonces, la nocicepción y la propiocepción van a tener vinculación a través de la sinapsis. Entonces, ya ustedes seguramente estudiaron en su teoría o en su práctica cómo son las sinapsis, los neurotransmisores. Entonces, en la piel vamos a tener los receptores, ¿no? Los receptores que pueden ser ionotrópicos, que son los canales que estudiamos en Fisiología 1, ¿no? Los canales iónicos, ¿no? Otros que dependen de la vanilina, se llaman vaniloides. Otros que son receptores de calor, esos serían pues los de Ruffini, ¿sí? Luego, sensibles a protones, esos son para los ácidos, ¿no? Recuerden que los protones son ácidos. Para los que son sensibles a los factores de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento también actúan como neurotransmisores o como sustancias estimulantes del sistema nervioso. Bradiquinina, interleuquinas, ¿no? Las prostaglandinas, que creo que son las más conocidas, ¿sí? Y donde se basa toda la fisiología de la inflamación, sobre todo porque es la que entendemos más, la histamina y otros como el ATP, ¿no? El mismo ATP y el GTP pueden actuar como receptores que dependen de estas sustancias. Luego van por unas fibras, estas fibras apréndansela de una vez, las fibras sensitivas van a ser de dos tipos, las A delta y la fibra C, ¿no? Las A delta y la C. O sea que por ahí va a viajar la nocicepción, la que me está informando si todo está bien o no, y es la que me va a decir, ya no es nocicepción, esto ya es dolor enfermo, ya te está doliendo algo, ¿no? La importancia de los neurotransmisores, diría yo que los que tenemos que acordarnos toda la vida son dos. El glutamato, que es el estimulante más frecuente que hay, la sustancia P, que sería el otro, ¿no? Que también la sustancia P le pusieron ese nombre porque justamente se encontró en los nervios que llevan el dolor crónico, o sea, el que angustia más al ser humano, ¿no? El glutamato y la sustancia P son los neurotransmisores de dolor. Pero también está el ATP, ¿no? Está de acá, que es bastante raro, que es el péptido relacionado al gen de la calcitonina. Imagínense hasta dónde se fueron. Lo que pasa es que son sustancias que, como ustedes saben, a veces tienen varios propósitos dependiendo de los receptores, como ya les expliqué eso en Fisiología 1, ¿no? Cuando hicimos el cuadro, por ejemplo, disculpen que este teléfono está sonando mucho, cuando hicimos el cuadro de la fisiología de la célula parietal, ahí veíamos cómo la histamina en la célula parietal inhibía la secreción de ácido, mientras que esa misma prostaglandina E, que salía de la histamina provocaba la salida de la prostaglandina E en el estómago para el ácido, pero en el útero acelera las contracciones uterinas, o sea, depende de dónde esté. En este caso, este péptido relacionado con el gen de la calcitonina actúa como un neurotransmisor, ¿no? El péptido vasoactivo intestinal, la somatostatina, ¿sí? La neuroquinina, la galanina, la colecitoquinina, que obviamente son neurotransmisores de menos importancia, ¿no? Y en los receptores al igual que se encuentran en la médula espinal, también obedecen a ciertos tipos de canales, ¿no?
canales de voltaje, o los cannabinoides. Fíjense, acá aparecen estos receptores cannabinoides, que son los que se inhiben con el paracetamol y que se inhiben pues con la marihuana medicinal, ¿no? El cannabis. Ahora a la marihuana medicinal le han puesto el nombre del que propuso el uso, o sea, fue una de las personas, de los científicos que más abogó por el uso de los cannabinoides en el mundo. Entonces, para que no lo asocien a la marihuana, más lo asocien a los científicos, a ese tipo de productos derivados de la marihuana, le ponen el nombre de esta persona. Ahí está la vanilina, los opiáceos, receptores opiáceos, que son muy importantes en el manejo del dolor, ¿no? La morfina es uno de ellos, la metadona, a mí me decían el doctor Metadona, porque fue el que trajo la metadona acá al Perú, las interleuquinas, las prostaglandinas, factores de crecimiento y las purinas como el ATP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos esta estructura y le vamos a dar entonces forma ahora, ¿no? Lo primero es saber que los nociceptores, la palabra nociceptor o no, viene del latín noxius, nociceptor. El nociceptor es el que va a recibir los estímulos propioceptivos, sensitivos, de tacto, y que me va a avisar cuando pasan de un nivel normal a un nivel ya peligroso, ¿no? Ese es el nociceptor. Por eso le pusieron nociceptor, porque noxious en latín significa nocivo o dañino. O sea, me va a dar, digamos, cuenta de cuando un estímulo ya está pasando a ser algo peligroso, ¿no? La función es esa, informar al sistema nervioso central sobre los estímulos que ya se vuelven amenazantes, ¿no? Entonces, anticipa eventos dañinos o potencialmente dañinos, ¿no? Dañinos o potencialmente dañinos. Cuando yo veo, por ejemplo, en los videos, en las películas, que hay algunos médicos deportistas que inyectan analgésicos o antiinflamatorios potentes a un jugador para que siga corriendo, jugando, saltando, qué sé yo, es muy, muy, muy contraproducente, ¿no? Porque estamos retando a la capacidad de esos órganos, ¿no? ¿Por qué? Porque la nocicepción te dice, no, hasta acá nomás, ya no sigas saltando, no sigas corriendo, vas a ponerte, te puedes desgarrar un músculo, se puede romper un tendón, ¿no? O lesionarte la articulación de manera muy intensa, ¿no? Eso es por eso que la vida, digamos, profesional de los deportistas de alta competencia es tan corta, ¿no? La semana pasada tuve una reunión social donde me encontré con Lucha Fuente. No sé si saben ustedes quién fue Lucha Fuente. Luisa Fuente fue la mejor voleibolista, la heroína del Perú en voleibol, ¿no? Y evidentemente lo que me decía es que sus hombros están destrozados, ¿no? O sea, tiene dolores crónicos muy intensos y la tratan de eso porque evidentemente pues está todo el día saltando y golpeando la pelota, lesiona las articulaciones. Por eso le pagan lo que le pagan. Bueno, a ella no le pagaban porque era amateur, pero a los otros, los futbolistas, Messi, Ronaldo y todo eso, ¿no? Muy bien, los nociceptores típicos vienen a ser las terminaciones libres. Y se ha extendido el término de nociceptor también al nervio que tiene la terminación. O sea, la palabra nociceptor implica tanto a la terminación libre per se, al llamado receptor tipo, y también a la fibra C o la fibra A delta, o sea, a la fibra, al axón, ¿no? ¿No? Acá tenemos nosotros un esquema donde ustedes pueden recordar eso. El receptor típico es las fibras nerviosas libres, ¿no? Y que van, obviamente, a llevar la información hacia el sistema nervioso central, ¿no? Pero también hay otros que se van modificando, como por ejemplo los de Pacini para la presión, los de Ruffini para el calor, que esos son muy sensibles y actúan solos, ¿sí? Y luego, pues, la del frío, del Krause, las de Merkel para el tacto fino, y todas las variantes que ustedes conocen por su estudio de histología, ¿no? Simplemente para recordarlo. Por lo tanto, la nocicepción es aquel momento, o sea, en donde yo activo a mi nociceptor. O sea, aquel momento fisiológico en donde las cosas van a pasar a ser un dolor, podrían ser un dolor. Momento fisiológico, una incomodidad, por ejemplo, si están sentados mucho rato, primero no sienten nada y después ya comienza a alertarle, oye, cámbiate de posición. Y uno sin querer, durante la noche uno se mueve mucho justamente gracias a la fisiología de la nocicepción. Es el momento fisiológico en el que se capta un estímulo agresor al organismo. Ese daño
ya puede ser celular o puede ser potencial. Todavía no hay daño celular, todavía las membranas están indemnes. Recuerden que si se rompe la membrana, se liberan fosfolípidos, se activan fosfolipasas y lo primero que van a salir son los leucotrienos y las prostaglandinas, sobre todo las prostaglandinas, que ese es el origen del dolor inflamatorio, ¿no? El dolor, entonces, ¿qué cosa es? Doctor, ¿hay un dolor fisiológico? Soy de los que contribuye a decir que sí, ¿no? Siempre ha sido cada vez hay menos, ¿no? Pero al primer tiempo decía, no, ¿cómo vamos a enseñar dolor en fisiología? ¿No? O sea, ¿qué vamos a enseñar? Solamente las neuronas, arcos reflejos y nada más. No, lo que más va a ver el médico es dolor, ¿no? Entonces, el dolor no es otra cosa que la nocicepción que ya te genera una experiencia psicológica. Es decir, hay una comparación de un antes y después, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que uno se quema las manos, te dice, ¿eso qué cosa fue? Eso fue nocicepción, pero solamente que tu cerebro no tenía la experiencia que tenías que quitar la mano, pues, enfermo, antes que se queme. Entonces, una vez que se quemó, ya te quedó esa experiencia, entonces ya tienes un punto de comparación. Otra vez en que en tu mente, que en tu cerebro vuelvas a sentir esa cantidad de calor, ya vas a sacar la mano antes de que se lesione más, ¿no? Por lo tanto, es una situación muy preventiva. Y ese es un aprendizaje, cotidiano y muy intenso, sobre todo a los niños que recién nacen, ¿no? Eso es muy importante estudiarlo de esa manera, ¿no? Siempre me dicen, doctor, el dolor en los niños es igual que en el adulto. Y eso es un tema que lo van a tratar seguramente en la parte de psiquiatría en algún momento. Es fascinante, ¿no? Así es, ¿no? Las mascotas sienten dolor, por supuesto, pero no sienten el dolor con todos sus componentes como el ser humano. La mascota no se angustia por el dolor, simplemente padece el dolor. Cuando dicen, ay, lo van a sacrificar a mi perrito, el que sufre más es el dueño. Pero el otro se alivia porque tiene un dolor, pues realmente, un cáncer en el perrito, alguna cosa así. Bueno, pues y hay que terminar con el sufrimiento, pero él no se angustia, no sabe que va a dejar este mundo, que te va a dejar a ti. Esas son construcciones que nosotros tenemos, por eso que el dolor en el ser humano es mucho más complejo, ¿no? Eso es fascinante, ¿no? Entonces, el dolor viene a ser la nocicepción, pero en donde ya tú tienes una categoría mental, en donde ya tú tienes una experiencia, y entonces ya tú comparas, y sabes que eso no puede ir más, ¿no es cierto? Gente que incluso tiene artritis reumatoidea y dice, ay, qué bueno que ahora salga sol todos los días, doctor. Porque cuando comience a enfriar, uy, ya sabe de que ya otra vez le van a comenzar a los dolores articulares. Fíjense, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? O sea, incluso el clima puede afectar tu capacidad de sentir o no sentir el dolor, ¿no? Muy bien, entonces espero que quede claro. Ahora, definamos el dolor. Voy a tomar la definición de dolor de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, de la IAS, International Association of Study of Pain, ¿no? Esta definición es muy completa. O sea, esto es del dolor humano, dice, ¿no? El dolor es una experiencia sensorial, o sea, esas 7 cosas que hemos hablado, la propiocepción, el tacto, la audición, es una experiencia sensorial. Y aquí viene lo diferente, ¿no? O emocional, o sea, podemos tener un dolor emocional, sí, ya, ¿no? Así es así, ya no la dictamos en fisiología, ¿no? Aunque podríamos hacer una clase de dolor emocional, importante, ¿no? Fisiología de las emociones. Le voy a preparar una clase y se la voy a grabar, ¿no? Experiencia sensorial o emocional, ¿no? No placentera, o sea, pasó lo lindero de la nocicepción, producida por un daño tisular que esté ocurriendo, o sea, te chancaste un dedo, pues te mordió un perro, ¿no? Te cortaste cocinando, ¿no? Algo. O potencial, o sea, todavía no hay daño tisular. ¿Por qué? Porque los nociceptores te anuncian. Pero ahora me doy cuenta que no solamente los nociceptores, ¿no? Sino también la parte del sistema nervioso central. O sea, las actividades conscientes. O sea, yo me doy cuenta que una persona me va a pegar, ¿no? O que una persona me está gritando, o que un padre amenace a un niño pues con una correa o con un palo. Basta que la amenace, o le dice una serie de improperios. No le está pegando, o sea, no le está lesionando. Pero esa situación potencial, amenazas, gritos y cosas así, genera toda la dinámica fisiológica necesaria para producir la sustancia del dolor.
O sea, los neurotransmisores del dolor que hemos visto, eso, glutamato, sustancias, salen. Y entonces tú vives una vida miserable, vives una vida con dolor. Un dolor emocional que te angustia, ¿no? Tienes padres pues muy intensos o que no te dejan vivir tu vida, que son muy procaces, que paran hablando lisuras y ese tipo de cosas, o son agresivos, sencillamente, ¿no? ¿Eh? Es una magnífica definición, experiencia sensorial o emocional no placentera producida por un daño que está pasando o no, que sencillamente es algo potencial. ¿Sí? Y tú las puedes describir en términos de por eso hay que hacerle caso, ¿no? Cuando los niños dicen, sí, pero me duele, pero nadie te ha pegado, ¿no? Pero me duele, ¿no? Y el dolor puede ser emocional, el dolor siente angustia, no puede dormir, una serie de cosas, ¿no? Ese tipo de situación. Muy bien, la fisiología de la nocicepción, entonces, en el ser humano, yo hoy día me voy a centrar en el dolor tisular, ¿no? O sea, lo que está pasando, lo que hacemos la mayoría de los médicos. Pero dejo la ventana abierta de que la nocicepción es un concepto más amplio, que también tiene que ver con la parte emocional. Pero el hombre, dentro de sus capacidades maléficas, ha aprendido más primero aprendió a dar dolor y no a aliviar el dolor. Por eso Hipócrates decía, alivia el dolor y serás Dios. ¿Eh? Dios es bondad, ¿no? En todas las religiones, siempre Dios es el justo. Así es, ¿no? Por ejemplo, las normas de tortura en Roma. Había un protocolo de tortura. El libro se llama De Questionibus, el famoso libro, terrible, perverso, ¿no? ¿No? Hay que asustar a la gente para la información, ¿no? No debe torturarse sin razón, o sea, tenían cierta ética, ¿no? Se comienza con la persona de edad más tierna porque se asusta más. O sea, aprendimos más, ¿no? Acá en el Perú también se usaba eso, ¿no? Si ustedes van al Congreso, no a visitar a los congresistas que nada bueno tienen en el cerebro, pero al frente o al costado del Congreso, en la Plaza Bolívar, ahí está pues el famoso Museo de la Inquisición. Y ahí se practicaban normas de tortura para las personas que eran consideradas herejes, ¿no? El dolor total, las normas de tortura de la Edad Media. En el siglo V se escribe varios libros de ese tipo, ¿no? Un autor interesante, Daniel Sueiro, escribió un libro que se llama El arte de matar. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Pero desde el lado de las víctimas, o sea, cómo estas personas que son sometidas a regímenes intensos, como las prisiones obligatorias que hubieron y que hay ahora en Cuba, se dice que en Venezuela también, la investigación de la presidenta Bachelet lo dijo, ¿no? Que habían personas, o sea, son normas de tortura del siglo XV, ¿no? Que someten a las personas. Entonces, esa parte es una parte emocional que me voy a atrever a hacerles una clase, ¿no? Pero nosotros en el terreno más frecuente de la fisiología, vamos a hablar sobre la nocicepción tisular, lo que ocurre en el tejido, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la nocicepción nos alerta, nos advierte de que algo puede ocurrir. Y de ahí se deriva de que puedan haber varios tipos de dolores, ¿no? Clínicamente se dice que es un dolor agudo, cuando tú lo puedes localizar. Por ejemplo, subes al micro y una gorda te pisa el dedo. Siempre hago ese ejemplo, ¿no? Y que el dedo gordo de tu pie derecho es apretujado pues por una gordita, ¿no? Perfecto. De casualidad o no, esa información tiene que llegar primero a tu médula y después a tu cerebro para hacer lo correcto y proteger tu dedito, ¿no? Entonces, el dolor agudo es localizado, tiene una duración, no permanece en el tiempo, lo cual es una desgracia. Ese es el dolor crónico, ¿sí? Tú sabes inmediatamente cuál es la causa-efecto, ¿no? O sea, me pisó la gorra, la causa es la aprensión, la atricción que te ha generado la gordita, ¿no? Hay una etiología y por lo tanto siempre hay coherencia con el tratamiento. Entonces, lo que tengo que hacer ahí, o me pongo pues un anestésico local, me tomo un antiinflamatorio, me pongo hielo, etcétera, ¿no? Responde muy bien a la terapia. Es la que nosotros, el dolor agudo, por como conocemos bien su fisiología, nociceptor, ya está, pues inyecto silocaína y bloqueo los nociceptores, ya está, tengo anestésico local, ¿no? Y entonces ya puedo sacar la uña de la persona, por ejemplo. Lo van a hacer ustedes a cada rato, ¿no?
responde a la terapia, ¿no? Ejemplo, una fractura, el posoperatorio, un cólico renal, tú sabes la causa, son dolores agudos. El dolor continuo es aquel dolor, la diferencia entre continuo y crónico, los dos duran tiempo. El asunto del continuo es que tiene periodos de remisión, o sea, continuamente te duele, pero a veces te duele menos, a veces te duele más. La gente dice, ya me acostumbré al dolor. El dolor crónico dura tiempo y siempre duele un poco más, siempre duele un poco más, ya molesta y cambia la calidad de vida, ¿no? Dolor crónico, por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Todos los días me duele, me duele, me duele. El dolor continuo, artritis reumatoidea, hay días que me siento mejor, hay días, ahora pues, qué bien que esté con mucha temperatura el ambiente, porque eso me alivia el dolor, ¿no? Eso es un dolor continuo. A veces las diferencias son muy sutiles, pero son dos cosas distintas. El continuo sube y baja y el crónico siempre se mantiene igual o siempre sube. La escalera siempre es ascendente, por eso está complicado tratarlo, ¿no? Topográficamente se le llama dolor superficial, que está localizado en la piel y va a estar pues atendido fundamentalmente por los nociceptores, lo que hemos estudiado ahí, ¿no? Los radicales libres, las terminaciones nerviosas libres, ¿no? El profundo es más propioceptivo, acuérdense, profundo con propioceptivo, músculo esquelético, ¿no? Estiramiento, rupturas de tendones, etcétera, ¿no? Y el visceral, ¿no? El visceral es más profundo, por ejemplo, el cólico ya tiene que ver con el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? El visceral. Dura más, ¿no? La contractura del músculo liso es más lenta, ustedes se acuerdan de lo que estudiamos, ¿no? Entonces, esa es la clasificación topográfica, ¿no? Los nociceptores vienen a ser neuronas especiales, ¿no? Se les ha llamado durante mucho tiempo del dolor no bien definido. Ahora sabemos que su función es dar ese dolor no bien definido. Su función es alertar. Es más, los nociceptores se asocian para poder mejorar su comunicación con la médula y con el sistema nervioso central. Y se asocian pues, como neuronas especiales. Es un receptor del estímulo nocivo y la fibra aferente sensorial primaria, ¿sí? También está dentro del término de nociceptor, ¿no? El nociceptor extiende su definición también a la fibra relacionada. Las fibras A delta y la fibra C son las más importantes. Apréndansela ya porque va a ser pregunta del examen, ¿no? Ahora veremos algunas características de eso. Por lo tanto, un nociceptor en fisiología moderna se acepta que es el receptor propiamente dicho y la fibra que lo acompaña. Ese sería todo el nociceptor. ¿Por qué debe ser así? Porque esta fibra también se enferma. Se enferma el axón, se enferma la mielina, se enferma. Entonces ya no solamente hay que hablar del nociceptor propiamente dicho, sino también de la fibra. Por esa razón se le ha dicho, ¿no? Se le ha puesto así, ¿no? Los nociceptores se encuentran en la piel, ¿no? Los receptores de tacto, en los tejidos subyacentes, en la dermis, en las vísceras, ¿sí? En el pendón, en el músculo, como hemos dicho. Y aquí viene lo que tiene que recordar siempre. Las fibras aferentes, las fibras que llevan la información, son las fibras A delta. Por favor, repitan 3 veces, A delta, A delta, A delta. Fíjense la velocidad que tienen, 6 a 30 metros por segundo. Y la fibra C, miren la velocidad que tiene, 0,5 a 2 metros por segundo. Acuérdense de su fisiología 1, no me dejen mal enfermos, ¿no? Recuerden cuando una fibra llevaba la información más rápido, cuál tiene una velocidad de despolarización más rápida, ¿no? Acuérdense que las fibras que tienen mielina y las fibras más gruesas son las que viajan más rápido, ¿sí? Y las fibras que no tienen mielina, las desmielinizadas o amielínicas, ¿no? Y las más delgaditas son las que viaja la información más lento, ¿no? La despolarización es más lenta, la velocidad de transmisión es más lenta, ¿no? O sea, las fibras más rápidas serán las más anchas, ¿no? Las que tienen mayor diámetro y que tienen mielina, esas serán las más rápidas. Y las más lentas serán las que no tienen mielina y las más delgaditas, ¿no? Esos serían los extremos. Muy bien, ahora veremos las A deltas y las C, pero ya ustedes saquen su línea por la velocidad que tienen, ¿no? Una tiene la C, imaginen, 0,5 a 2 metros por segundo. Esa es lenta. Esa es lenta. Ya me doy dando cuenta de que la fibra C es lenta.
Y las A deltas de 6 a 30, esa es rápida, ¿no? O sea, en un segundo 30 metros, o sea, tú no mides 30 metros, ¿no? O sea, imagínate cómo llega de la punta de tu pie, del dedo gordo que te pisó la gorda, hasta la corteza. ¿En qué tiempo? ¿No? Es rapidísimo, ¿no? ¿Sí? El estímulo es el agente que produce el daño celular, que puede ser una fricción, un golpe, como el caso del pisotón de la gorda, puede ser algo químico, puede ser una sustancia como la histamina, que genera esta irritación o este estímulo nociceptor en las terminaciones. Puede ser, pues, qué sé yo, una sustancia química, ácido, por ejemplo el ácido fórmico de las hormigas, ¿no? La hormiga bala, esa que hay en la selva, que te muerde y te mete una inyección de ácido metanoico, ácido fórmico, intensamente, ¿no? ¿Qué más? Los nociceptores, entonces, pueden ser mecánicos, los que registran cambios mecánicos, como la presión, el pisotón de la gorda, los nociceptores térmicos, que registran los cambios de intensidad de calor, ¿no? A una determinada temperatura. Los mecánicos son estimulados directamente, receptores libres, ¿no? Por estímulos intensos. Los térmicos no hay intermediación química, simplemente el calor, o sea, la vibración molecular que hace la temperatura, genera esta despolarización y te lleva la información del calor, ¿no? Esto es bien interesante porque evidentemente a veces los pacientes dicen, me quema, ¿no? Y no se ha quemado, simplemente está tan irritada su nervio que ya se confunde el nociceptor y te da la información como que estuviese quemando, ¿no? Así es. Luego están los polimodales, o sea, hay mecánicos, térmicos y polimodales, o sea, lo que causa dolor, mecánico, térmico, polimodal. Los polimodales son mixtos, son los que responden a todo, a injurias mecánicas, injurias térmicas e injurias químicas. Dicho sea de paso, los mecánicos y térmicos también pueden en ocasiones recibir información a partir de ciertas sustancias químicas, sobre todo de la histamina, ¿no? Esas sustancias químicas pueden ser, pues, ácidos, por ejemplo, ¿no? Provocan liberación de mediadores químicos, ¿no? Los dolores pueden definirse como sordos, quemantes, duraderos, mal localizados. Eso es cuando evidentemente la información no lleva rápido y preciso al sistema nervioso central. Entonces, a eso se le ha llamado, pues, un dolor de pobre localización. Y eso ya te va indicando por qué fibra va. Esa es una información lenta, o sea que eso debe ir por la fibra C. En las que van por la fibra delta, esas son más agudas, A de agudo, A delta, AB, A de agudo, esas vienen a ser más localizadas, ¿no? Así es. Entonces, las fibras nerviosas, ¿no? Como ya les decía, se van a clasificar de acuerdo al diámetro y el diámetro determina su velocidad. No solamente el diámetro, acuérdense que habían dos criterios, el diámetro y la presencia o no de mielina, ¿no? Entonces hay fibras de tipo A, ¿está? Fibra de tipo A, fibra de tipo B y fibra de tipo C. ¿Correcto? Las más importantes son las A y las C. Ahora, las fibras de tipo A se han subdividido en alfa, beta, gamma y delta. Las más importantes son las A delta. Las más importantes son las A delta, ¿no? El diámetro en micras o en micrómetros es de 1 a 5. ¿Sí? Mientras que la fibra C, que son las otras muy importantes para el dolor, para la nocicepción, son menores a 1, o sea, son delgaditas. En cambio, si estas son de 1 a 5, son más gruesas. Como son más gruesas, son más veloces. Y si tienen mielina, más veloces todavía. ¿Sí? La velocidad de las A delta es de 6 a 30 metros por segundo. La velocidad de la fibra C es de 0,5 a 2. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, yo me doy cuenta de que la fibra A delta llevan, pues, la información rápidamente. Son las fibras rápidas del dolor. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las fibras rápidas de la nocicepción y del dolor? Respuesta A delta. ¿Qué tipo de dolor llevan? Agudo. A delta agudo. ¿Sí? ¿Cuáles son las fibras lentas de la nocicepción? La fibra C. ¿Cuáles son las que llevan el dolor crónico? C de crónico. Más fácil de rascarse, ¿eh? O sea, esta pregunta la tiene que responder todo. C, la fibra C de crónico. ¿Ah? ¿Y por qué son lentas? Porque tienen un diámetro menor a una micra, son delgaditas. ¿Sí? ¿Sí?
y viajan a 0,5 a 2, ¿no? Metros por segundo. Entonces, las fibras rápidas de nocicepción son las A delta. Tienen termorreceptores, o sea, por ahí viaja inmediatamente el calor, ¿no? Porque todos los mamíferos tienen pues una aversión al calor terrible, ¿no? Fibras rápidas de nocicepción. Y las fibras C son las fibras lentas de nocicepción. Eso es para el estudio de hoy lo que tienen que aprender. ¿Sí? Doctor, y las A beta son muy importantes porque están relacionadas con la nocicepción de tacto. O sea, sóbense, sóbense, tomen su mano, sóbense de la otra mano, ¿no? El antebrazo, ya, eso va a estar yendo por A beta. Eso está yendo por A beta. ¿No? Ahora viene tu mamá, te toca la cabecita, hijito, y ya tomaste desayuno, A beta. Un masajito, A beta. O sea, las abetas están relacionadas mucho con el placer del tacto. O sea, las abetas, por ejemplo, en los niños recién nacidos, son las que le dan la información del mundo. Por eso es que hay que abrazarlo mucho, cargarlo mucho, ¿no? Ya se imaginarán, porque a mi nieta, la Naruta, yo la cargo un montón, ¿no es cierto? Y está recontraestimulada, ya tiene 5 meses y ya está comiendo, ¿no? Está comiendo algunas cositas, ¿no? Es muy vivaz. ¿Por qué? Con la A beta se hace. Y eso hace que también exista una especie de memoria del placer, del contacto, ¿no? Pues la importancia del abrazo, la terapia del abrazo. Te salen las endorfinas cuando tú abrazas a otra persona. ¿Cómo estás? Un abrazo, ¿no? La tragedia de la pandemia que no podíamos tocar a nadie. ¿Eh? Entonces tenemos A delta, ¿no? Fibra C y las A beta. Las fibras B de burro, son receptores viscerales, tienen una fisiología muy, muy sencilla. Pero el día de hoy ustedes me salen sabiendo que las fibras más importantes son para que lleven la nocicepción y el dolor. A delta, dolor agudo, y C, dolor crónico. Y la que restaña, la que restablece la normalidad, la que me da paz, me da tranquilidad, la que me da alivio del dolor son las A beta. A beta, ¿no? Las A beta, que son los receptores de la piel, que están relacionados con los receptores de la piel y el tacto, ¿no? Y que ustedes cuando sean padres, pues tienen que masajear a su hijo, cargarlo mucho, tenerlo en contacto mucho, ¿no? ¿Cómo se dispone? Bueno, entonces usemos lo que hicieron en anatomía o en histología en la médula espinal, ¿no? Ustedes se acordarán, ahí van a nacer ahí van a estar estas primeras neuronas, ¿no? La médula espinal tiene la sustancia gris al medio en forma de H, que acá está pintada de blanco, bueno, por cuestión de coloración, ya ustedes saben, ¿no? Esa es una coloración de plata, ¿no? Y alrededor está la sustancia blanca. Acá está al revés, pues, pero ya ustedes han estudiado histología, ¿no? Tiene, pues, 2 astas posteriores y 2 astas anteriores. Ya ustedes saben la regla mnemotécnica que les enseñé en fisiología 1. La médula siente por atrás y se mueve por adelante. Entonces, las astas sensitivas están marcadas con ese círculo porque son las más importantes. Entonces, tengo la médula, ¿no? En las astas posteriores, y ustedes saben que para estudiarla más, Rexet se hizo la laminación, o sea, la separó en partes, ¿no? O sea, si yo saco esta asta posterior que está marcada en rojo, ahí yo puedo seguir la laminación de Rexet, la laminación histológica, ¿no? Qué importante es la histología. 1, 2, 3, 4, 5, hasta hay una 6, ¿no? Ahí está. Pero en esas 5, esa laminación me ayuda a entender hasta dónde llegan estas fibras. A delta, ¿no? A delta, ¿qué dolor era, enfermos? Dígame. Conteste a alguien. Agudo, así me gusta. Ese es el dolor agudo, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? Esa disposición se mete toda el asta posterior. Y luego tengo la fibra C. La fibra C llega a determinado lugar, hasta la lámina 2, a veces llega hasta la lámina 3, ¿no? Y miren, aquí está lo más maravilloso que puede haber. Ahí está haciendo una especie de loop, ¿no? De curva, las A beta. O sea, las A beta se relacionan sobre todo con la C. ¿La C qué dolor era? Crónico, doctor. Muy bien. ¿Qué preferían tener ustedes? ¿Dolor agudo o dolor crónico? Yo quiero que nunca tengan dolor. ¿Cuál querían? ¿Cuál quisieran? Agudo. El agudo, pues, ese va a pasar. El crónico, no. La lucha de ustedes en esta clase, a partir de esta clase, es luchar contra los dolores crónicos. Todo lo que pueda venir ahí. ¿Te das cuenta? ¿No?
Y cuando tengan sus hijos, no se olviden de cargarlo. No sean como esa gente, porque van a encontrar todavía, ¿no?, brujas de Salem que dicen, no cargues a tus hijos para que no se acostumbren a lograr. No estás estimulando la sabeta. Entonces, este sistema, porque ahí falta la interneurona, ese sistema no se va a cargar, no se va a programar adecuadamente, ¿no? Y eso se puede lograr también con algunos estímulos sensoriales, por ejemplo, con el método Tomatis, ¿no?, que es un método que tiene que ver con el oído, ¿no? Por eso a los que les gusta la música, eso es importante, ¿no? Pero vayamos al tacto, la sabeta, ¿no? Carguen a los niños, ¿no? Y a esas viejas brujas que dicen, no lo cargues, que esto, que lo otro, dale la teta ahí tirado. No, 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 no. Tiene que haber mucho contacto, ¿no? Abracen mucho a sus enamoradas, abracen mucho a sus enamorados. Entonces, a veces ves tu pareja que están así, ¿no? Por eso que el hombre crea la danza, ¿no?, para poderse tocar, ¿no? En fin, muchas cosas. Entonces, esa es la disposición y esas son los tipos de nocicepción, ¿no? Esta asa dorsal de la médula, que es la parte sensitiva, ¿no?, obviamente se va a relacionar con las vías superiores, ¿no?, porque tiene fibras ascendentes, ¿no? Entonces, vamos a tener, bueno, ustedes ya han estudiado esto tanto en anatomía, en neuroanatomía, como en la primera parte. Dice, toda la información sensorial de todos los segmentos del cuerpo van a la médula, ahí se procesan con los que les enseñé primero, los arcos reflejos propioceptivos y nociceptivos, ¿no? Propioceptivos para saber la posición y nociceptivos para saber si hay daño tisular en la piel o no, ¿no? Pero de ahí se van por las raíces dorsales hacia el encéfalo, hacia la vía superior, para saber lo que está pasando. Porque tú tienes que saber que la gorda te pisó en el dedo gordo del pie derecho, y eso lo tienes localizado, pues, en tu corteza, ¿no? Tu corteza, ¿te das cuenta? Entonces, se van a generar de ahí las vías a través de las segundas neuronas, ¿no? Las fibras A delta, ya ustedes están en su mente, que son inteligentes, el dolor agudo, hacen sinapsis con unas neuronas que se les ha llamado neuronas de daño específico, lo que se llama los estímulos típicos, ¿ves? O sea, como es dolor agudo, yo voy a saber qué me pasó. Ah, me corté el dedo con el cuchillo, me pisó pues la gordita, me senté en un clavo, me cayó una piedra, me tiraron pues los huelguistas, pues un palo, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué? Porque van a ser neuronas que van a ir creando una serie de experiencias. Acuérdense que el dolor viene a ser la nocicepción, pero que ya creó una experiencia, ¿no? A eso se le va a llamar el haz neoespinotalámico, o sea, va haz, conjunto de fibras, neo, nuevo, o sea, porque esto es evolutivamente más nuevo. Espino, porque sale de la médula espinal y se va al tálamo, que es la parte del encéfalo donde se va a registrar el dolor. Y de ahí dará ramas hacia la corteza para que sepas dónde está, ¿no? ¿Te das cuenta? Neoespino talámico. Ya me doy cuenta que el tálamo, pues con todos sus lugares, esa es la que va a recibir la información del dolor. Neoespilotalámico. Neo, ¿eh? O sea, el dolor agudo va por la vía neoespinotalámica, porque evolutivamente es algo más nuevo, el que yo sepa ubicar dónde está el dolor. La fibra C, que es el dolor C de crónico, hacen sinapsis en neuronas de rango dinámico amplio, o sea, agarran hasta candela. Las neuronas de rango dinámico amplio, se les llamó así porque a veces lo que va por la fibra C no llega a un lugar preciso de la corteza, entonces tú no sabes. Es como que pues te pisas en el pie y tú dijese, me han pisado, pero no sé dónde. O sea, no entiendes todavía dónde. Por eso que cuando ya estudian semiología en los hospitales, el llegar a localizar ciertos dolores es todo un arte, ¿no? En la semiología, buscar el dolor. Entonces tú palpas, presionas, golpeas, y hasta que la persona salta. Ahí me duele, doctor. Ajá. Entonces tú dices, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tiene este dolor? Ya lo tengo varios días, ¿no? Y ya se está haciendo crónico. Ya está tomando fibra C. Porque van por estas sinapsis de estas neuronas de rango dinámico, que van desde no dolor hasta dolor intenso, ¿no? O sea, tú tienes que explorar para llegar al punto de información del dolor intenso,
que puede ser en el abdomen o que puede ser, pues, qué sé yo, en un lugar de la piel, ¿no? Estas son las fibras C. Estos forman el haz paleo-espinotalámico. Paleo significa antiguo. Haz, ese es el conjunto de fibras o nervios antiguos que van desde la médula espinal hasta el tálamo, pero no va a lugares precisos de percepción, por lo tanto no son fáciles de ubicar. ¿Dónde me duele? Doctor, acá me duele en la mano. A ver, señora, vamos a examinarle. ¿No? Ahí le duele. No. Ahí, no, acá. Entonces ya tú sabes, ¿no? Ah, es una epicondilitis, se ha golpeado acá. Entonces ya tú haces el examen. No, ese dedo no me... Acá. Entonces esa persona a lo mejor está haciendo tofos de ácido úrico, ¿no? Y tiene una gota. Ahí me duele. Ahí donde estoy toca, ¿no? Y ya te vas dando cuenta de que este es un dolor, pues que puede hacerse crónico, ¿no? A lo mejor no es totalmente crónico ahora, pero ya va por la vía crónica, ¿no? Corre el riesgo de que esto se haga crónico, que es una desgracia total, pues, ¿no? La persona cambia su vida. Entonces, ya, si ya sabemos eso, ¿no? Fibras A delta van por el haz neoespinotalámico. Fibra C, la información va por el palo espinotalámico. Uno se detecta con claridad y con precisión y el otro no. El otro es difícil de determinar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ve? En ese esquema, no sé si lo están viendo, tal vez lo debo haber colocado más grande, ¿no? En la imagen que ustedes ven es de una persona de edad, ¿está bien? Una persona ancianita, así como el doctor Chimito. Ustedes ven ahí en su manito izquierda, ¿no? Que tiene un nódulo, ¿no? Esos nódulos de artrosis, artritis que le sale a la persona. Y está lo que muchos ancianos quieren hacer, se quejan de eso. Doctor, no puedo abrir el frasco, no puedo abrir mi mermelada. ¿Sí? Y ahí está, como si fuese un volcán en erupción, ¿no? Una imagen como que está titilando ahí, ¿no? Con un brillo especial. Lo que les quiero decir, lo que les quiero preguntar es lo siguiente. Ese dolor, ¿por qué tipo de fibra está yendo? La fibra C, doctor. Muy bien. ¿Quién contestó? Yo, Quispe. Quispe. ¿Tu nombre? Catherine Quispe Alejo, doctor. Mi querida Catherine, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, ¿no? Qué gusto, Gracias, igualmente. ¿no? 3 veces La se buena requieren Catherine. de pases. Así es. Catherine fue una de mis mejores delegadas. 3 veces. Muy bien, entonces ahí está, ¿eh? Es fibra C. Ese es un nociceptor de dolor, ¿ves? Y eso es una inflamación crónica. La señora tiene una artritis, va por la fibra C, ¿ok? Para la segunda neurona, o sea, va por la fibra C hasta que llega a la médula. Y de la médula tiene que ir en vía ascendente, ¿no? Toma la segunda neurona, toma el relevo y se va hacia el tálamo. Ya sabemos que es el tálamo. ¿Por qué vía va? Paleoespinotalámico o neoespinotalámico. Paleo. ¿Ves? Este está yendo por el paleoespinotalámico. ¿Se dan cuenta? O sea, ya estamos resolviendo incluso ahí también por el paleoespinotalámico. Y se va al tálamo. Ahí se llega al tálamo. ¿Te das cuenta? El nociceptor, la fibra C, llega a la médula y de ahí hace el relevo hacia el tálamo. ¿Pero cuál es ese? Paleoespinotalámico. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, las dos vías para conducir el dolor en la médula del tronco encefálico sería la neoespinotalámica y la paleoespinotalámica. Ya ustedes hicieron la deducción. ¿Ven? Paleoespinotalámica. ¿Sí? Ahí está. O sea que en el examen de las preguntas de neuro y de endocrino, que es la primera parte, ya esta pregunta tiene que estar bien aprendida y bien conocida. ¿Sí? La vía neoespinotalámica es entonces la vía del dolor rápido, del dolor agudo, del dolor que yo puedo definir bien. Esas van por las fibras A delta. ¿Sí? Este dolor mecánico o térmico agudo, yo lo puedo precisar muy bien. ¿Sí? Terminan entre las láminas 1 y 5 de los de Rexet. Ahí se decusan, eso ya es neuroanatomía, y ascienden hacia el tronco encefálico y llegan al tálamo. Terminan en el tálamo, en los núcleos laterales del tálamo, haciendo un poquito de recuerdo de la neuroanatomía, y van a las áreas basales del encéfalo y de corteza sensorial para poder definir dónde te duele. Entonces, por eso yo puedo saber con precisión dónde me duele.
dedo gordo del pie derecho, ¿no? Mi rodilla izquierda, etcétera, ¿no? Esa es la neoespinotalámica. Y la paleoespinotalámica es la del dolor crónico. Con esta tenemos que luchar. ¿Cómo hago para que esa persona, es un aparatito para que le abra las, ¿no? Hacerle fácil la vida, que no tenga a cada rato la inflamación de la articulación, en una artritis, por ejemplo? Bueno, el paleoespinotalámico, esta vía se relaciona con la fibra C. Transmite varios tipos de dolores, dolor químico, térmico, mecánico, de todo. ¿Sí? Este es un dolor lento y crónico. O sea, estos son los dolores que se hacen crónicos. Y recuerden que la tragedia, lo que cambia en la fisiología a la fisiopatología es el dolor crónico. Por eso, pues, nosotros ahí en la Asociación Peruana para el Estudio del Dolor decíamos, en fisiología tenemos que estudiar hasta dolor agudo. Y ya el dolor crónico lo podemos pasar a fisiopatología, pero las personas tienen que saber eso del inicio, ¿no? Los estudiantes, todos, ¿no? Muy bien, sigue el mismo recorrido que el agudo, pero no termina con precisión, pues, ¿no? Terminan en el tronco encefálico, un 10 a 25% llegan al tálamo, y los demás se dividen en 3 áreas. Por eso se llaman neuronas de rango dinámico amplio. Van hacia los núcleos reticulares del bulbo, la protuberancia, van a un montón de sitios. ¿Sí? Lo que no me gusta es que van al sistema límbico. Entonces, ese sistema límbico que está relacionado con las emociones es la que te genera, pues, que la persona con dolor crónico se vaya angustiando, ¿no? La fisiología de las emociones, el núcleo accumbens ya no libera las endorfinas, ya no tiene tanta serotonina, ¿no? Así es. Y va a la sustancia gris periaqueductal. La sustancia gris periaqueductal es bien interesante. Ahora vamos a dar algunas palabras sobre eso. Bueno, pero lo que quiero que entiendan es que la vía paleoespinotalámico se difunde, se difumina, y entonces el dolor deja de ser preciso y ya no lo puedo localizar. Y ustedes tienen que hacer todas las artes médicas de la semiología para poder detectar dónde le está doliendo a la persona y así tratarla específicamente. Vamos a ver las diferencias para que esto ya quede bien zanjado, ¿no? Y yo les voy a pasar esta presentación a través de Fabricio, del doctor Fabricio, para que ustedes la tengan, ¿no? Entonces, tengo un dolor rápido, intenso, punzante, que es el dolor agudo. ¿Está bien? Ese dolor agudo. Ese es el dolor agudo. Se percibe rápido porque va por fibras rápidas. Estas fibras rápidas se caracterizan por ser más gruesitas y tener mielina, ¿sí? No se percibe en los tejidos profundos del organismo porque eso van a estar las fibras beta, perdón, las fibras B, ¿sí? Las fibras B de burro, ¿sí? Y esas no están, pues, con el dolor agudo, ¿no? Esa va a ser un dolor visceral que va a ser distinto, ¿no? Estos van a ser generados por estímulos mecánicos, una fricción, un golpe, ¿no? O térmicos. Ya saben que los mamíferos huyen del fuego, ¿no? Se transmite por las fibras A delta, que ya conocemos, su velocidad es rápida, la localización es exacta, y esto sí quiero que se aprenda. Un conocimiento más. El neurotransmisor más secretado, más frecuente, diría yo, el principal neurotransmisor para el dolor agudo es el glutamato. ¿Ya? El glutamato es el neurotransmisor estimulante del dolor agudo. O sea, esa la voy a encontrar, pues, en el recorrido de las fibras A delta. A delta. ¿Está claro? En cambio, en las fibras C, ¿no? Y ya estamos hablando del dolor lento, crónico, ¿no? Profundo, pulsátil, nauseoso. Todos son términos que a veces los pacientes describen, ¿no? Es más lento, tarda más de un segundo en darse uno cuenta. A veces no se da cuenta que le duele tanto. Cuando tú tocas, ay, me duele, doctor, pero me duele mucho, y ya no me apriete, ¿no? O sea, como si uno le hiciera el dolor. Y trae el dolor. La persona está viviendo con ese dolor, y cuando tú lo examinas se exacerba. Fíjense cómo el cerebro, para no angustiarse, pues comienza a aumentar el umbral de dolor y la persona convive con su dolor, ¿no? Hasta que ya se hace angustiante, ¿no? Así es. El que más se tolera, obviamente, es el dolor continuo, el que sube a veces, después baja y ya no lo sientes, o lo sientes poco, ¿no? Pero el que no se tolera es el crónico, que sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, ¿no? Se acompaña de la destrucción de tejidos, piel o cualquier órgano o tejido profundo, inclusive, ¿no? Ese es el que va a viajar, por ejemplo, cuando tú no curas bien un dolor inflamatorio, pues, de las articulaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
de algún otro órgano, ¿no? El propio hueso incluso puede ser. Son producidos por varios estímulos, se van por la fibra C, la velocidad es lenta, ¿no? 0,5 a 2 metros por segundo, la localización es difusa porque pues, se relaciona con neuronas de rango dinámico amplio, ¿no? Y el neurotransmisor principal, más secretado, típico del dolor crónico, es la sustancia P, que le pusieron P de pain, la sustancia del dolor, P de pain, pain en inglés es dolor, es la sustancia P, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tienen ustedes el conocimiento de qué es lo que está pasando. Ahora, doctor, pero esto es fisiología. Eso significa que si el nociceptor me alerta, ¿eh? Porque yo tengo una artritis reumatoidea, porque mi mamá pues me la heredó, qué sé yo, ya yo sé que voy a tener dolor. Perfecto, pero ya tienes que ir haciendo algo. Pero si yo soy una persona que no tiene condicionantes genéticas, nada para sufrir alguna enfermedad potencialmente dolorosa, como la artritis reumatoidea, por ejemplo, que es la que se me ocurre ahora, pero yo soy una persona X que, por ejemplo, durmió mal o me dio aire, ¿no? O sea, la gente dice así, me dio aire, ¿no? Lo que le ha dado fue que el frío le produce una contractura. Entonces, eso es pasajero. ¿Cómo yo controlo el dolor? Para que esto sea fisiología tiene que haber un mecanismo de retroalimentación. Acuérdense de los mecanismos de retroalimentación que les enseñé en su momento. Muy bien, el control del dolor se ejecuta de varias maneras en el cuerpo humano. Fisiología pura. Primero está el sistema de compuerta, llamado también gate control o control puente, ¿sí? Está el mecanismo de las vías centrales, porque el ser humano, con su gran capacidad emocional, logra calmar el dolor también con componentes emocionales. Por ejemplo, en este caso ustedes ven ¿no? La figura, ¿sí? Ahí se está dando algo para limitar el dolor que viene a ser la buena relación médico-paciente. O sea, ustedes, por Dios, juren por Dios, bueno, aunque no se debe jurar por Dios, pero prométanme, ¿sí? Que no se van a convertir en médicos que generen dolor, ¿no? Sé que la gente cuando lo vea dice, ¡ah! Dolorier viene de dolor, el doctor Dolorier me da dolor. No, pues, ¿no? Que digan, ah, Dolorier, pues es un artista de la medicina. Doctor Dolorier, yo quisiera que me opere siempre, ¿no? Una cosa así. ¿Sí? Ese es el mecanismo central, importantísimo, ¿no? Está el sistema de las endorfinas o de la sustancia, los neurotransmisores que calman el dolor, las endorfinas, ¿no? Somos productores de endorfinas. ¿Eh? Y el sistema central, que lo vemos al final, ¿no? Son 4, pero acá son los 3 más importantes. Muy bien. El primero, el gate control, el que tiene que ver con las fibras A beta, la fibra de tacto, ¿no? La fibra de tacto, ¿no? Entonces, lo primero, recordemos el mecanismo, ¿no? El mecanismo. Primero tenemos los nociceptores, ¿no? En la piel, en los tejidos subyacentes, puede ser también el músculo, el tendón. Luego está, ¿no? La primera neurona, acá está el ganglio, ¿no? Entonces ahí vienen a estar los nociceptores en este lado, y luego vienen las fibras, que pueden ser A delta, C, etcétera, ¿no? Hacen su decusación a la segunda neurona y se va por la vía espinotalámica, ya sea neo o paleoespinotalámica. Eso ya lo hemos visto. Interesante es que estas interneuronas reciben a través de neurotransmisores y también se comunican a través de neurotransmisores. Y uno puede actuar en esas, ¿no? Ahí es donde actúan los cannabinoides, ¿no? Te estarán diciendo, ¿y por qué el doctor repite tanto esto de cannabinoides? ¿Qué pasa? Que me han pedido de una entidad norteamericana que pruebe unos productos de ese tipo, que son como una especie de, no sé si ustedes han visto los cigarros electrónicos, son así, son como unos tubitos para aspirar. Y esos tienen esa sustancia, pero en pequeñísimas cantidades, ¿no? Y la gente fuma eso, o los aspira, ¿no? Los aspira. ¿Sí? Ahí me han mandado los videos, todo eso, para tener una representación de esos productos. Y obviamente eso lo están vendiendo en Estados Unidos, y hay unos, pues, para, qué sé yo, para concentrarse, otros porque no pueden dormir, ¿no? Así, para diferentes acciones que hay. Todavía no los he probado porque no me envían las muestras, ¿no? Así, pero bien interesante. Bueno, entonces tenemos todo esto preparado. En la primera parte, cuando actúa el estímulo nocivo, ahí lo que tienen que hacer los nociceptores es traducir, ¿no? Yo traduzco lo que está pasando
para ver si esto es bueno, regular o malo, ¿no? Lo traduzco. Puede ser, pues, qué sé yo, una gota de ácido, puede ser un pisotón, puede ser algo. Yo lo tengo que traducir. Puede ser el calor, etcétera. La traducción, ¿no? Es el momento que ya les enseñé en Fisiología 1, en que el estímulo se transforma en actividad eléctrica, o sea, despolarización, ¿no? ¿Se acuerdan del potencial de acción? O sea, ahí entran los canales, ¿no? Se abren los canales de sodio, entre el sodio despolariza, el acné y todas esas cosas que hemos estudiado. Ahí pasa eso, ¿no? Luego viene la transmisión, que viene a ser un mecanismo de retroalimentación positiva, en donde todo, pues, la célula, ¿no? Que viene a estar formada por el soma y los axones, todo se despolariza, la membrana se despolariza. Sodio, 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 ¿no? Que entra, potasio que sale, y después la bomba de sodio y potasio que arregla todo. Pero eso produce la transmisión, es la propagación de los impulsos, mecanismo de retroalimentación positiva, hasta que llega hasta la médula espinal, ¿no? En cada uno de los pasos ya existe la posibilidad de que el nociceptor, por eso se incluyó al concepto de nociceptor, no solamente al receptor libre, este que le he puesto yo, ¿no? El check, sino también a la fibra, porque resulta que en la fibra también se puede modular. ¿Cómo que se modula? O sea, puedo, como un escape, disminuir la fuerza de salida del impulso, ¿no? De la despolarización. Entonces, alrededor de toda este recorrido del nervio, ya se puede actuar a través de otras células, las células acompañantes, ¿no? En que pueden modular, pueden disminuir la intensidad de la despolarización. Esa es la función del nociceptor. De ahí que se considera que el nociceptor, propiamente dicho, viaja paralelo con la fibra de dolor y de esa manera lo modula, ¿no? Le va echando sustancia, le va liberando ciertas sustancias. ¿Qué sustancia? Opioides, llamados opioides endógenos. O sea, que el cuerpo forma su propia morfina para que el impulso no llegue tan fuerte y el dolor no sea tan intenso. A eso se llama modulación periférica. La modulación medular es la que más se está estudiando. Esa modulación medular, pues se ha reactivado la investigación cuando se descubre, porque antes no se sabía. Decían, ¿no? El mecanismo del paracetamol es de acción central. Lo que hace es, pues, activar canales cannabinoides, ¿no? O sea, y estos canales cannabinoides, ¿no? Los receptores cannabinoides, para ser específico, lo que hacen es disminuyen, modulan el estímulo doloroso. Y así te calma el dolor el paracetamol, ¿no? ¿Te das cuenta? Así es, a través de esos receptores. Y después hay una modulación supramedular, o sea, ya te relajas, respiras profundamente, tratas de recordar momentos importantes, contentos, qué sé yo, y liberas endorfina que trate de modular todo, ¿no? A esto actúan estas medicinas o estos productos de venta libre medicamentosos que se aspiran, pues, ¿no? Y tienen derivados del cannabinoide, o sea, de la marihuana, tienen derivados de otras sustancias que ya se han probado, ¿no? Y en pequeñas cantidades, cada una de esas cositas están alrededor de 30, 20 dólares, hay unos más caros, ¿no? Depende de cuántos shots, cuántas aspiraciones hay, gente que aspira eso 2, 3 veces al día, ¿no? Es una cosa bien interesante. Hay para la creatividad, hay para dormir bien, hay para estar alerta, ¿no? Una cosa así. Yo le dije, primero voy a investigar sobre la pertinencia de esto para introducirlo al mercado peruano, ¿no? Pero eso ayudaría a la modulación supramedular, ¿no? La modulación supramedular. ¿Te das cuenta, no? La modulación es la modificación de la transmisión nociceptiva, o sea, del dolor, de aquello que puede volverse dolor, para que no se vuelva dolor. O sea, lo freno para que no se vuelva dolor. Impresionante todo lo que se ha llevado. Luego está la percepción. ¿Eso qué significa? De que todos estos mecanismos ocurren, ¿no? O sea, te pisa la gorda y tu nervio bota ahí sus endorfinas endógenas ahí, ¿cierto? Entonces trata de que el estímulo no vaya tan fuerte. Llega a la médula activa sus receptores cannabinoides para que no te duele. Te duele y entonces tú dices, ay, pobrecita la gorda, pero la gorda es mi enamorada, que me pise, nomás total, si yo siempre he sido un pisado. La pisa nomás gorda, ya está, ¿no? Pero después de todo eso está la percepción, o sea, lo que tú consideras del dolor, ¿no?
Así, hay gente pues que el dolor lo angustia mucho y hay gente que tiene una tolerancia al dolor mayor. O sea, la percepción viene a ser la interacción de todo lo que ha pasado, pero que genera en ti una experiencia propia, subjetiva, propia, emocional, propia. ¿Por qué insisto tanto en propia? Porque no puedes tratar a los pacientes como si fuesen pues una tira de chorizos, que todos son iguales. El dolor del señor Martínez es diferente al del señor Pérez, ¿eh? Es diferente, ¿no? Entonces, él necesitará una dosis, a lo mejor a este le tengo que dar más dosis, ¿eh? Porque no puedo tratarlos igual, porque cada uno tiene una percepción del dolor distinta. Esa es la gran diferencia con todo lo que sabíamos antes del dolor. ¿Cómo actúa el sistema de compuerta, el gate control? El sistema de compuerta actúa gracias a las interneuronas. Por eso les digo, lo que más investiga ahora es los neurotransmisores que trabajan en la interneurona, ¿no? Entonces, ahí ya vemos la disposición: A delta, agudo; C, crónico; y AB, tacto, masaje, ¿sí? Caricias, ¿sí? Eso de tacto, el tacto de otra persona. Entonces, la interneurona es una interneurona que tiene un neurotransmisor que se llama la encefalina. Entonces, se le llama interneurona encefalinérgica. Esa interneurona modula, esta modulación central que ocurre en la médula, a la fibra C, ¿sí? También existe en la delta, pero lo voy a explicar con la fibra C, ¿sí? ¿No? Modula, ¿sí? En realidad, estas interneuronas están en las dos vías, tanto el dolor crónico como el dolor agudo, ¿no? La acción es la misma, simplemente que he tomado la C para explicarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo activo yo las neuronas A beta de tacto? Haciendo, pues, estímulos táctiles, o sea, masaje, acupuntura. Así se explica por cómo la acupuntura relaja el músculo, alivia el dolor. El TENS, que son estímulos eléctricos, ¿no?, que se dan en la fisioterapia, masaje, caricias, ¿te das cuenta? Eso va a activar a las interneuronas encefalinérgicas. Como todo esto es memoria, como ustedes ya saben de que la unidad funcional en el sistema nervioso es la neurona, pero la unidad fisiológica es la sinapsis. O sea, tú puedes tener la misma cantidad de neuronas que otra persona, pero el otro es más inteligente porque hace más sinapsis para ciertas cosas. Y tiene inteligencia para tocar piano, tiene inteligencia, esas cosas. Todo depende de la sinapsis, ¿no? Acá igual. Por eso digo, ¿no? Más tacto, abrazos al niño, masajitos al niño, tenerlo cargado, estimularlo bien, aumenta las posibilidades de que esta vía que le estoy enseñando, este sistema, se active con mayor precisión. Pero ¿qué pasa? La fibra C, por ahí viene un dolor. ¿Qué dolor viene por ahí? Crónico. Muy bien, estoy muy contento. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la segunda neurona me va a generar el palio espino talámico. Aunque ya les iba a preguntar, pero ya se salió la respuesta. Les pregunto otra cosa. ¿Qué neurotransmisor hay acá? ¿Cómo se llama el neurotransmisor de dolor crónico? La sustancia P. Muy bien, sustancia P. Ya aprendieron todo de enfermo, ya me voy tranquilo. Entonces, ahí va a ir el dolor crónico. Entonces, ¿cómo alivio el dolor crónico? Pues medicina, qué sé yo. Pero acuérdense que en fisiología lo que hace la gente es sobarse, ¿no? Se golpea, ¡ay, ay, 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 ay! ¿No? Así. La que no se puede sobar mucho es el dolor del calor, ¿no? O sea, de la quemadura. Que eso hace el dolor del calor, te hace más calor, ¿no? Pero en los otros sí. Eso, ¡ay, ay, ay! Me dolió, ¿no? Entonces, tacto, masaje, acupuntura, las A beta. Las A beta van a estimular la interneurona encefalinérgica, interneurona encefalinérgica, y sale la encefalina, ¿no? Así, ojo, ahí ya les puedo ir diciendo de que las vías superiores descendentes, ¿no? O sea, el sistema nervioso central manda su información, ¿no?, a estos niveles para que la interneurona encefalinérgica también se active más, o sea, se potencie más, ¿no? Solamente con esto es suficiente. O sea, si te golpeas, tú te sobas, te vas a aliviar. Pero si te soba otra persona, ya la situación emocional actúa. ¿Entiendes? O sea, no es lo mismo que tú te des el masaje o te des una sobadita a que te sobe tu mamá.
las manos de tu madre son santas, o que te sobe tu enamorada. ¡Ah! Sóbame, ¿no? Y entonces ahí a través de la serotonina, que es el neurotransmisor pues que registra toda esta situación emocional, ¿no? Entonces sale mucha mayor cantidad de encefalina, ¿no? Entonces ya saben que un mecanismo de retroalimentación positiva se bloquea con otro mecanismo de retroalimentación positiva. Entonces la encefalina lo que genera es un bloqueo, ¿no? De la salida de la sustancia P. ¿Qué cosa activa? Activa canales de inhibe los canales de calcio para que no pueda salir la sustancia P, ¿no? De cómo ocurre la fisiología de la sinapsis, y ya está. Al no haber sustancia P, por eso sientes alivio. Por eso sientes alivio, ¿no? Entonces, ya sea porque tú solamente te masajeas y vas a tener encefalina directa, o por las vías superiores, de que ya la parte emocional interviene, ¿no? Te trata un médico al que tú le tienes confianza. Tú eres un liberador de serotonina, eres un liberador de encefalina, ¿sí? El médico te habla. Puede ser tan potente que hay personas que te ponen la mano y se te quitan los dolores. Bueno, los gurús, qué sé yo, los santones y qué sé yo. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Sí? He visto cosas así que ya les contaré en persona, ¿no? Personas especiales. ¡Pah! La impostación de mano. Y esa situación, esa emoción, hace que se libere encefalina y la persona se calma. También puede ser de autosugestión, ¿no? Imagínense eso, ¿no? Entramos en temas bien interesantes, ¿sí? Por lo tanto, eso me ayuda a explicarles el mecanismo central. O sea, si yo sé desde acá, pues va a salir la sustancia P y voy a tener un dolor, hemos hecho un ejemplo con el dolor, un tipo de dolor crónico, y que la clave es activar la interneurona encefalinérgica para que libere encefalina, hiperpolarice la otra membrana, o bloquee los canales de calcio para que no se libere sustancia P. Yo me doy cuenta que eso lo puedo lograr sobando, ¿no? Pero también, le digo, el mecanismo central, ¿qué cosa se activa? Primero, que tiene que activarse la parte del sistema límbico, el núcleo accumbens, ¿no? El tegmento ventral, todas las partes del sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, ¿sí? Por eso, cuando tú, por ejemplo, ¿no? Te estimulas simpáticamente jugando fútbol, ¿no? Entonces ahí está una parte del sistema límbico cuyo neurotransmisor es la noradrenalina. Tú estás con la estás con la adrenalina, dice, estás con la adrenalina, las patadas no las sientes, no siente, porque se ha activado, ¿no? Esa parte del sistema límbico que ha estimulado la sustancia gris periacueductal. Acuérdense que eso hablamos hace una diapositiva. Esa sustancia gris periacueductal estimula a su vez al núcleo magno del RAFE. Todas estas son estructuras relacionadas con el sistema límbico, y a eso se le ha llamado el complejo inhibidor del dolor. ¿Cómo actúa el complejo inhibidor del dolor? Entonces, a partir de la emoción, estoy jugando pelota, ¿no? Estoy en una competencia, caramba, y quiero ganar. El estímulo es tan fuerte, estamos ganando 1-0, último minuto, y uno viene y me mete una patada. No siento el golpe. Sigo jugando en caliente, porque estoy estimulando todo mi sistema límbico, que rebota, que estimula todo este complejo inhibidor del dolor, que lo que hace es liberar grandes cantidades de serotonina. Y eso hace que, ahorita explico lo de los antidepresivos, eso hace que la encefalina esté liberada y no siento dolor. Ojo, lo pertinente hubiese sido explicarlo con el dolor agudo, pero ya ustedes me entienden, pues, ¿no? Las vías son las mismas, el lugar a donde llegan era diferente, así que esto es válido, ¿no? La explicación que les estoy dando es válida, ¿no? Así es. Doctor, ¿por qué los antidepresivos podrían intervenir aquí? Esto es bien interesante, porque los antidepresivos, como todo esto tiene que ver con el sistema límbico tiene que ver con las emociones, ¿no? Y la función del sistema límbico es crear el flujo consciente de la emoción positiva. O sea, uno tiene que estar alegre siempre, ¿no? ¿Y eso quién lo logra? Pues la serotonina. Entonces, los antidepresivos impiden la recaptación de serotonina, porque ustedes se acordarán que cuando se genera una sinapsis, el neurotransmisor que sale ahí tiene que ser recapturado, o a veces se cataboliza en ese lugar, o a veces es recapturado, ¿no? O sea, se vuelve a meter a la neurona para una próxima sinapsis, la sinapsis química, ¿no?
Entonces, los antidepresivos lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina. Entonces, la serotonina queda más tiempo a este nivel y la persona se mantiene en un ánimo muy intenso. Ahora, pónganse ustedes a pensar, pues, cuántas sinapsis tenemos para que esto ocurra, ¿no? Por eso, cuando uno habla con estudiantes de medicina es una cosa, cuando habla con colegas médicos es otra cosa, y cuando habla con los pacientes es otra cosa, porque el paciente dice, como no sabe esta situación, esta fisiología, dice, doctor, mi hijo está con, usted le da el antidepresivo hace ya 2 semanas y no le pasa nada, él sigue triste. Claro, porque imagínate que yo tengo que llegar, pues, con el antidepresivo a cuántas sinapsis. Entonces se necesita una impregnación. Por eso se dice que los efectos se comienzan a notar con los antidepresivos. El ánimo mejora, o sea, la serotonina fluye, ¿eh? Después de 2 meses, 3 meses. Incluso hay que esperar 6 meses para que el ánimo comience a mejorar con los antidepresivos, ¿no? Otra cosa que uno puede hacer, porque les estoy explicando una fisiología del ánimo, voy a hacer un video sobre dolor emocional para explicarles mejor eso, pero creo que me están entendiendo porque me están respondiendo muy bien y eso me hace muy feliz, ¿sí? Entonces, tú te das cuenta de que vas a ver situaciones en donde la persona que sabe, cuando encuentra un paciente con un dolor crónico al que le está dando, pues, qué sé yo, un montón de medicamentos, le está dando pues analgésicos, le está dando antiinflamatorios, incluso opioides, y no le pasa, le da antidepresivos. Y el antidepresivo le quita el dolor. Entonces dice, oye, ese medicamento que me ha dado doctor ya no me duele. No se lo está dando porque está deprimido, se lo está dando porque quiere potenciar la serotonina que bloquea el dolor, ¿no? La serotonina que te va a dar encefalina que bloquea el dolor, ¿no? Entonces, esos son conocimientos más interesantes, ¿no? Así, esas asociaciones. Doctor, ¿por qué me da un jarabe para la tos si lo que yo tengo es un dolor en el ojo porque me salió un herpes? Allá porque el jarabe para la tos tiene codeína y se lo estoy dando con paracetamol para potenciar. No se lo estoy dando porque tenga tos. ¿Te das cuenta? El dolor es tan amplio, tiene una fisiología tan imbrincada, ¿sí? Tan correlacionada, que uno puede utilizar ese conocimiento para ayudar al alivio del dolor, ¿no? Algo sonó medio raro, voy a salir de acá. ¿Sí? Ya, era que alguien quiere entrar. Ya, que entre nomás. Muy bien. Entonces, imagínense esto. No se sorprenda, entonces, que una persona que esté haciendo terapia del dolor con un paciente le dé antidepresivo, ¿no? A veces dice, lo que pasa es que las personas con dolores se deprimen. Sí, sí. Pero además el antidepresivo se lo está dando para poder potenciar la acción analgésica de las medicinas que estén utilizando. ¿Por qué? Fisiología. Por eso se tiene que saber la fisiología. A este mecanismo central se le llama el complejo inhibidor del dolor, ¿no? ¿Qué tiene que ver con qué? Emociones. Olvídense de sufre pero no sufre, ya murió el pobre Tongo, olvídense de esa canción, sufre pero no sufre. Olvídate, ¿no? Que tiene que ser, hay que disfrutar las cosas, hay que disfrutarlo. Muy bien, esa parte que les explicaba de la persona que está jugando pelota y que la noradrenalina no lo deja sentir dolor, ¿no? Va por el fascículo posterolateral. Ahí eso se relaciona directamente con el sistema límbico, para que la noradrenalina salga, fluya, hiperpolarice las segundas neuronas, no las deja recibir el dolor y después no te duele nada. Cuando estás jugando pelota no te duele nada. Y después que termine el partido, ganaste, empataste o perdiste, ahí te duele hasta el pelo, ¿no? Que ya pasó esa situación. Ahora, otro sistema, el tercer sistema importante, es el sistema de las endorfinas. Las endorfinas al final salen como producto derivado de las hormonas de la hipófisis, ¿no? Como por ejemplo la propia melanocortina va a formar la ACTH, ¿no? La ACTH. Esta ACTH, ustedes saben, la hormona, el segundo capítulo va a ser de endocrino, ¿no? Pero la ACTH, la hormona estimulante de la corteza, ¿sí?
adrenocorticotrófica, adrenocorticotrófica, hormona estimulante de la corteza suprarrenal, ¿se acuerdan? En la corteza habrían sus capas y todo eso, adrenocorticotrófica. Entonces se activa para formar los corticoides. Entonces ahí el estrés o las mismas personas con su tensión, su capacidad de enfocarse en algo, funciones superiores, ¿no? Ahí es donde actúa mucho la relación médico-paciente. Por eso dice, ¿no? Hay dos tipos de estrés, el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo lo que te hace es mantenerte alerta. El estrés negativo te agobia, ¿no? Cuando ya sale pues una cantidad excesiva de corticoides, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha ACTH que hace que salga el corticoide. Eso es inadecuado, ¿no? Pero por otro lado, la propia melanocortina forma las endorfinas, la beta-lipotrofina, la endorfina, la hormona estimulante de los melanocitos, y la beta-endorfina son opioides endógenos, o sea, el cerebro, si ustedes quieren, el hipotálamo, si ustedes quieren, el hipotálamo y la hipófisis, lo que forman son endorfinas, alfa-endorfina, beta-endorfina. Las endorfinas son opioides, o sea, como si fuesen pues medicamentos opioides que salen masivamente en mi cerebro, ¿no? O sea, tenemos nuestra propia morfina, sí, pues, ¿no? Por eso que cuando se conoce la fisiología, ya como un derecho del paciente para que pueda pasar sus días sin dolor, ¿no? Quita el dolor. O sea, lo primero que tiene que hacer es quitar el dolor. Un paciente terminal no puede morir con dolor. O sea, esa es una situación aberrante, ¿no? Es necesario así, porque ya conocemos que el propio organismo lucha intensamente contra el dolor porque no debe haber dolor, ¿no? Y por eso es que se crean las bombas de infusión a demanda de la morfina. Ustedes han visto en las películas que el paciente ya está malito, le ponen su bomba y él mismo se coloca la cantidad de morfina que necesite. Entonces, pero se va a volver adicto o se va a morir. No, pero si no se muere, se vuelve adicto. No se vuelve adicto. Los estudios son bien interesantes. Porque por más morfina que tú eches, como el cuerpo la necesita, la termina. Esa morfina va a ir ¿a qué? A activar el complejo inhibidor del dolor y obviamente ahí se va a catabolizar, ¿eh? Y entonces no se queda, no se acumula, no se vuelve adicto. Sencilla y llanamente, las personas que han pasado por esos episodios. Ahora ya es un derecho internacional para el paciente terminal que muera sin dolor y poderle aplicar esas bombas. Acá no hay todavía una cultura general en eso. Ya hemos avanzado muchísimo, pero los primeros momentos, cuando se crearon los primeros servicios de dolor, olvídense, ¿no? Uno iba y con la propuesta, bueno, entonces lo que tenemos que hacer en la escala del dolor, ¿no? Había la escala terapéutica del dolor, en la primera escalón están los antiinflamatorios no esteroideos y así, y en el último escalón están los opioides fuertes, ¿no? Metadona, no había metadona, como yo trabajaba en un laboratorio, yo hice traer la metadona, por eso que un tiempo me decían el doctor metadona, ¿no? Salió del Perú la metadona, volvió a regresar y cuando regresó me llamaron, doctor, porque usted fue el primero que tuvo. La metadona es espectacularmente importante para el tratamiento del dolor. Antes solamente había morfina, pero cuando tú decías, su paciente ya necesita morfina, ya la gente asociaba que ya se iba a morir, que era lo último. Y no es lo último, ¿no? Además, así fuese lo último, es lo que necesita la persona para morir sin dolor, con una calidad de vida muy adecuada, muy buena, ¿no? Una calidad de vida que permita no irse de este mundo pues con tanto sufrimiento. Ya sufrió bastante, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, las endorfinas que se liberan a partir del hipotálamo y hipófisis está dentro de toda esta maraña de sustancias. Se relaciona, fíjese, con estructuras que producen estrés, que producen dolor o tendencia al dolor, como es la ACTH, ¿no? Cuando tú tienes mucho corticoide porque paras estresado, ¿no? Es el estrés negativo, son los corticoides los que te suben. Y eso te genera esa tendencia a dolor. Y por el otro lado, las beta-lipotrofinas forman los opioides endógenos. La beta-endorfina, se generan ahí los opioides, como morfinas propias, ¿no? Así es. ¿Y eso qué hace? Activar el complejo inhibidor de dolor, que ya les expliqué lo que hacía, ¿no? Ya les expliqué lo que hacía. Finalmente, el control de dolor máximo es el que ocurre en la corteza. Por ejemplo, hay médicos, psiquiatras sobre todo, que utilizan la hipnosis, ¿no? Y con la hipnosis se pueden usar, esto lo he visto pocas veces, ¿no?
Pero el paciente tiene que dejarse hipnotizar, no es tan fácil tampoco, ¿ah? Como que yo te toco la cabeza y te quedas dormido, ¿no? Pero con hipnosis usan menos cantidad de anestésico. Lo he visto en pacientes que no podían usar tantos anestésicos en la hora de una operación. Entonces se sometían a hipnosis y se usaba cantidades mínimas y la persona no le dolía, pues, ¿no? No tenía el dolor. La sugestión, eso pues estos personas, los gurús, los santos de la India, que la gente va y le quita los dolores, ¿no? Que se lava pues en el agua de tal sitio, que esa sugestión, lo que hace es activar el complejo inhibidor del dolor, ¿no? Muy importante, ¿no? Bueno, la anestesia general es lo que hace, pero a través de fármacos, pues, ¿no? A fármacos inhalatorios. Por lo tanto, hemos hecho un recorrido de todo esto. Comenzamos con una diapositiva que nos indicaba, que nos mencionaba todo nuestro sistema sensorial, nuestros 7 sentidos actuales, ¿no? Aumentando con la propiocepción y con el equilibrio, ¿no? Y todo está relacionado, pues obviamente el esfuerzo de sistematizar es para que uno lo entienda mejor, de eso se trata la educación médica, ¿no? Y la consecuencia fundamental de la educación médica es que ustedes puedan tener lo que se llama el criterio clínico, ¿no? El saber qué cosa voy a hacer con el paciente, entendiendo las bases fisiológicas. Por eso que este curso es tan interesante, es tan importante, ¿no? Todo se relaciona. La corteza motora, los ganglios, el sistema límbico y las emociones. Prometo hacer una clase de dolor emocional para poderles explicar un poco más de eso, ¿no? Todo esto llega al sistema reticular. Recuerden que el sistema reticular está muy relacionado con la serotonina, está relacionado con el sueño, con el dormir, ¿no? Por eso nada alivia más a las pacientes que el dormir. Los hospitales se crean como lugares de reposo y para que la persona duerma, ¿no? No estén tocando su claxon los que manejan pues cerca de los hospitales, ¿no? Ahora la gente no tiene mucha cautela en esa cosa. Imagínense, el hipotálamo y la hipófisis liberando las endorfinas y las otras cosas que sensorialmente nos estimulan de placer, ¿no? El gusto, los sabores que nos gustan, los olores que nos gustan, la música que nos gusta, todo eso, ¿no? El tálamo, donde se registran los dolores, la corteza sensorial que te permite saber dónde te está doliendo, ¿no? Pero sobre todo con el dolor agudo. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Cómo me tengo que mover, ¿eh? Todo está relacionado. Por eso que el dolor es uno de los capítulos más apasionantes que hay en neurofisiología para poder entender todas estas variaciones. Al final, la recomendación siempre importante, como todo esto llega a estimular el sistema reticular, descansen, duerman. Paciente con dolor tiene que descansar, tiene que dormir para que las cosas vayan mejor, ¿no? Así es. Bueno, eso era todo. Yo les dejo esta clase grabada ya por otro medio, ya que no hemos podido hacerlo por la universidad, y el PowerPoint se lo estoy enviando, ¿ok? Así es. Entonces, lo que vamos a hacer en las próximas reuniones son, de esto, una segunda clase de nocicepción e inflamación, ¿ya? No hay un capítulo específico de inflamación, así que aprovecharemos ahí para hacerlo. Y después, el dolor emocional. Y con eso concluiríamos este capítulo en las clases